Buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto el poder seguir conviviendo a través de estas pequeñas cápsulas. Hoy quisiera considerar la voluntad de Dios como lo mejor, lo perfecto. Cuando oramos que venga tu reino, es que el gobierno de Dios se establezca aquí en la tierra. O, para decirlo de una manera práctica, para que el gobierno de Dios se establezca en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en todas las cosas que yo hago. Eso es que el reino de Dios se establezca. Y vivir conforme al reino de Dios es vivir bajo la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo, decimos, ¿cómo voy? Entonces, ¿para qué se me dio la voluntad? Si voy a vivir haciendo la voluntad de Dios. Mira, en primer lugar, cuando esto lo aprendemos de Jesús, el hacer nuestra voluntad o el elegir es que nosotros estamos abiertos a eso. Cuando Jesús venía para orar por una persona que estaba paralítica o que estaba ciega o que estaba leprosa o cualquiera que fuera su problema, les preguntaba, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, que vea. Señor, que sea limpio. Señor, que camine. Y Jesús, cuando la voluntad de la persona se ponía de acuerdo a la voluntad del Padre, que era sanarlos, Jesús podía operar y bendecir a la persona y sanarla. No iba a hacer nada en contra de su voluntad. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nos dice, ¿cuál es tu voluntad? Porque a veces no queremos ser sanados. A veces no queremos ser cambiados. Queremos seguir viviendo de la misma manera, con la misma mentalidad, cometiendo los mismos errores o fallas en nuestra vida. Por eso siempre nos pregunta, ¿qué es lo que quieres que yo haga contigo? Para ver si la voluntad de Dios armoniza con nuestra voluntad. Cuando tú vas a trabajar a un lugar, ya sea una empresa, una institución, una congregación, en un hogar, están establecidos lineamientos, preceptos, formas. Y muchas veces no nos gustan y las tenemos que leer, las necesitamos aprender. Tenemos ciertas libertades. Pero para poder trabajar en armonía en esa institución, pues necesito someterme a los lineamientos de esa institución. Si no, pues no quiero trabajar ahí o no quiero ser parte de ahí y tengo la libertad de irme de ese trabajo o de ese lugar. Pero si estoy en ese trabajo, voy a hacer lo que la empresa tiene como objetivo cumplir. Y yo como parte de la empresa, pues voy a cumplir con ese objetivo. Lo mismo pasa con el reino de Dios y con la voluntad de Dios. Los caminos de Dios no son mis caminos. Y por eso tengo que entender cuáles son los caminos de Dios para mi vida, para mi persona. Y es lo que necesito yo, entender sus caminos, conocer los caminos de Dios para moverme conforme a lo que Él está trazando en mi vida en este momento. Y cuando esté en desacuerdo, esté en lucha, es para preguntarme, ¿qué es lo que me mete en conflicto? ¿Qué creencias yo traigo que me están haciendo que entre en conflicto con la voluntad de Dios? Nosotros vemos que lo que Dios quiere es que vivamos en armonía con Él. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es lo mejor para nosotros. Porque está diseñada por la sabiduría. Y la sabiduría es lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida. Mira, Jesús aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios, sometiéndose cada día. Quizás tenía buenas ideas o un buen sentir, pero siempre decía, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Vine a hacer tu voluntad. Y en obediencia aprendió a hacer la voluntad de Dios. Dice en Hebreos 10, en el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando de lo que dice en el Salmo 40, en el verso 6 al 8. Así como está escrito de mí, así quiero vivir, Padre. Y no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer tu voluntad. Preparaste todo, me preparaste un cuerpo para yo venir y vivir conforme a tu voluntad. Y vengo, oh Dios, dice Jesús, para hacer tu voluntad. Que la voluntad de Dios sea tu voluntad. Que puedas entrar en esa paz, en esa armonía con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, y puedas ver, y es cuando estamos en armonía, que lo que más queremos es hacer la voluntad de Dios. Y ya no el capricho, ya no el placer, ya no la satisfacción, sino que hay algo mejor para nosotros, la voluntad de Dios. Quisiera orar contigo. Padre, ayúdame y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. A que la rebelión que hay en mi corazón sea manifestada para que sea quitada por completo y pueda ver las cosas, los pensamientos y las creencias que me fueron alejando y que me impedían vivir conforme a tu voluntad. El verme por qué rechazaba o reaccionaba sin ni siquiera considerar tu voluntad. Pero ahora que puedo acercarme a ti y puedo verme, Padre, quiero hacer tu voluntad y que cada día pueda cumplir conforme a lo que tú tienes establecido para mí, que es diferente para cada persona, incluso para los de mi familia. Pero a mí, Señor, me interesa conocer tus caminos en mi vida para moverme conforme a lo que tú has establecido para mí. Te doy gracias, Señor, porque así como Jesús vino para cumplir lo que estaba establecido para Él, así quiero yo vivir conforme a lo que está establecido para mí, que tú has escrito en tu libro, para que yo viva conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero animar. No hay nada mejor que vivir conforme a la voluntad del Padre. Nada más hay una sola voluntad en el reino de los cielos, la voluntad del Padre. Y la tuya, cuando se acopla, cuando entra en armonía con la voluntad de Dios, que es justa, que es buena y que es perfecta. Me dio gusto estar contigo. Nos vemos el día de mañana.